Perdonar no siempre significa permanecer. Hay heridas que nos enseñan a perdonar, pero también hay heridas que nos enseñan a discernir. Bienvenido a Historias desde el Jardín. Hoy quiero conversar contigo sobre algo que puede resultar difícil de entender. Perdonar a alguien no siempre significa que tenemos que volver a relacionarnos con esa persona de la misma manera. A veces pensamos que si realmente hemos perdonado, tenemos que permitir que todo vuelva a ser como antes. Pero, ¿será eso lo que la Biblia realmente nos enseña? Hoy vamos a mirar dos pasajes que nos ayudarán a poner cada cosa en su lugar: el perdón, la paz, la reconciliación y los límites. Porque una cosa es sanar el corazón delante de Dios y otra muy diferente es decidir cuánto acceso tendrá nuevamente una persona a nuestra vida. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Hay alguien a quien ya has perdonado, pero todavía sientes que no sabes qué hacer con esa relación? Tal vez has dicho, yo lo perdoné, pero después te preguntas, ¿tengo que volver a confiar igual? ¿Tengo que regresar a la misma relación? ¿Tengo que permitir nuevamente lo que me hizo daño? Y quizás has sentido culpa por no querer que todo vuelva a ser como antes. Hoy quiero que podamos quitar una carga de nuestro corazón. Perdonar no significa negar lo que ocurrió, y reconciliarse no siempre significa permanecer en la misma relación o con el mismo nivel de cercanía. La lectura de hoy es Romanos 12:18. Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dos instrucciones muy importantes: perdonar y buscar la paz. Pero observa algo hermoso en Romanos: si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Pablo no está diciendo que tú puedes controlar las decisiones, las actitudes o la respuesta de la otra persona. Hay una parte que depende de ti y hay otra que no. Romanos 12 nos presenta una manera diferente de vivir como seguidores de Cristo. Después de explicar la misericordia de Dios, Pablo comienza a hablar de cómo esa misericordia debe transformar nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y cuando llega al tema de la paz, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Eso significa que el creyente está llamado a hacer su parte. No alimentar el odio, no buscar venganza, no devolver mal por mal, no vivir atrapado en el resentimiento. Pero también significa reconocer una realidad: la paz no siempre depende exclusivamente de nosotros. Tú puedes pedir perdón, puedes perdonar, puedes hablar con verdad, puedes intentar reparar lo que hiciste, puedes buscar la paz, pero no puedes obligar a otra persona a cambiar. Tampoco puedes controlar si la otra persona reconoce el daño, se arrepiente o vuelve a comportarse de manera diferente. Y aquí encontramos una diferencia importante. El perdón es una decisión delante de Dios. La reconciliación, en cambio, implica una relación. Y una relación saludable necesita más que una sola persona dispuesta. Necesita verdad, responsabilidad,
cambios y muchas veces tiempo. Perdonar libera mi corazón del deseo de venganza, pero no me obliga a ignorar la sabiduría que Dios quiere darme sobre una relación. Perdonar no significa decir lo que pasó no fue importante. Tampoco significa ya no importa lo que vuelva a ocurrir. Perdonar significa que decido entregar a Dios mi deuda, el resentimiento y el deseo de hacer justicia por mis propias manos. Pero el perdón no elimina el discernimiento, y esto es muy importante. Perdonar no significa necesariamente volver a confiar inmediatamente. La confianza puede necesitar tiempo para reconstruirse, y en algunas situaciones puede ser sabio mantener distancia. Eso no significa que odies, puede significar que has aprendido a amar con sabiduría. Piensa en una planta que ha sufrido una enfermedad. Cuando el jardinero descubre que una parte está dañada, no necesariamente destruye toda la planta, pero tampoco ignora la enfermedad. La observa, la trata, retira lo que está afectado y protege las partes que todavía necesitan crecer. A veces pensamos que perdonar significa volver a colocar la planta exactamente en el mismo lugar donde estaba, pero eso no siempre es así. Quizás necesita más luz, quizás necesita sombra, o quizás necesita otro tipo de cuidado. Quizás necesita estar separada temporalmente de otras plantas. Quizás necesita una poda. Y hay momentos en los que una distancia saludable permite que algo pueda sanar. La distancia no siempre nace del odio, a veces nace del discernimiento. De la misma manera, puedes perdonar a alguien y aún así reconocer que esa relación necesita límites. Puedes desearle bien a alguien y no permitir nuevamente una conducta dañina. Puedes dejar de guardar resentimiento y al mismo tiempo aprender de lo que ocurrió. Porque Dios no nos llama solamente a tener un corazón perdonador, también nos llama a caminar en sabiduría. Quizás hoy necesitas comenzar por separar 4 cosas que muchas veces mezclamos: perdón, paz, reconciliación, permanencia. Puedes perdonar aunque la otra persona nunca pida perdón. Puedes buscar la paz sin entrar nuevamente en una relación dañina. Puedes estar abierto a una reconciliación cuando existe arrepentimiento y disposición para reconstruir. Y puedes decidir que permanecer cerca de alguien no es lo más sabio en este momento. Eso no convierte tu perdón en algo falso. Ahora bien, también debemos cuidar nuestro corazón de utilizar estas verdades como una excusa para vivir en amargura. No se trata de decir, yo perdono, pero jamás volveré a hablar con nadie. No. Se trata de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué parte me corresponde a mí? ¿Qué necesito perdonar? ¿Necesito pedir perdón? ¿Necesito reparar algo? ¿Necesito poner un límite? ¿Necesito dar tiempo para que la confianza pueda reconstruirse? Y quizás la pregunta más importante, ¿estoy tomando esta decisión desde la paz de Dios o desde una herida que todavía gobierna mi corazón? Lleva esas preguntas al Señor. Él puede darte una sabiduría que no nace del miedo ni del resentimiento. Recuerda esto: puedo perdonar sin negar lo que ocurrió, buscar la paz sin perder el discernimiento y amar sin abandonar los límites que Dios me enseña. Nuestra frase memorable de hoy es: perdonar sana el corazón, el discernimiento
guía los pasos. Te invito a orar conmigo. Señor, gracias porque tú nos has mostrado lo que significa perdonar. Hoy te entregamos nuestras heridas, nuestras decepciones y también aquellas relaciones que todavía nos cuesta comprender. Ayúdanos a perdonar de corazón. Líbranos del resentimiento, del deseo de venganza y de vivir atados a aquello que nos hizo daño. Pero también danos sabiduría. Enséñanos cuándo debemos acercarnos, cuándo debemos esperar y cuándo necesitamos establecer límites. No permitas que confundamos el perdón con negar lo ocurrido. Y tampoco permitas que usemos nuestras heridas como una razón para cerrar completamente nuestro corazón. Muéstranos qué parte depende de nosotros y ayúdanos a entregarte aquello que no podemos controlar. Si necesitamos pedir perdón, danos humildad. Si necesitamos perdonar, danos gracia. Si necesitamos reconstruir una relación, danos paciencia y verdad. Y si necesitamos mantener distancia, danos paz para hacerlo sin culpa. Que nuestro corazón permanezca libre de amargura y nuestras decisiones permanezcan guiadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te agradezco por compartir estos minutos conmigo aquí en Historias desde el Jardín. Tal vez hoy no necesitas resolver toda una relación. Tal vez solamente necesitas entregarle a Dios una herida. Recuerda, perdonar no siempre significa permanecer. A veces significa dejar de cargar la deuda en el corazón y permitir que Dios sea quien sane lo que nosotros no podemos sanar. Antes de despedirnos, quédate unos instantes con el Señor. Si puedes, cierra tus ojos, respira profundamente y deja que esta verdad eche raíces en tu corazón. Si este devocional ha bendecido tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Si Dios nos permite, nos encontramos en el próximo devocional. Dios te bendiga.